La verdad oscura. 3 historias brutales de rescate que nunca imaginaste ver en casa. Era una noche oscura en el pequeño pueblo de San Miguel. Las luces parpadeaban y el viento soplaba fuerte, como si presagiara un evento sobrenatural. 3 rescates extraordinarios estaban a punto de cambiar la vida de los habitantes para siempre. El primero de ellos fue cuando doña Elena, conocida por su profundo amor por los animales, encontró a un jaguar atrapado en una trampa desconsiderada en la selva cercana. Sus ojos amarillos brillaban con una mezcla de furia y tristeza. Doña Elena sintió que el corazón le estallaba en el pecho mientras se acercaba al enorme felino. El aire a su alrededor se volvió pesado, casi irrespirable. Era como un film de terror vivido en carne propia. Luego estaba el misterio de la serpiente que había aparecido en el colegio, justo en la entrada donde los niños jugaban. Una anaconda de varios metros, deslizando su cuerpo escamoso como un susurro letal. Los gritos de los niños rompieron el silencio estrellado de la tarde, mientras la directora, con manos temblorosas, trataba de mantener la calma. Pero en su interior, el pánico la invadía. ¿Cómo controlar una situación así? El peligro acechaba en cada esquina. Finalmente, la noticia del tercer rescate se extendió como un fuego arrasador. Un joven llamado Tomás, valiente pero imprudente, había decidido escalar la montaña más peligrosa, donde muchos han desaparecido. Una antigua leyenda lo advertía: aquel que se atreva a desafiar a la montaña, encontrará más que solo belleza. A medida que subía, el abismo que se abría ante él se volvía más real y aterrador. En ese instante, una piedra rodó y un grito desgarrador retumbó en el aire. Nadie sabía si estaría vivo. Los habitantes de San Miguel se reunieron, murmurando anécdotas y conjeturas, los ojos abiertos de par en par, llenos de miedo y curiosidad. ¿Qué pasará?, se preguntaban. ¿Quién sobrevivirá? Pero antes de continuar, necesito decirte algo importante que está pasando. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd had for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. El silencio llenó el aire. Los rostros estaban pálidos, las manos temblaban, y el futuro parecía estar colgando de un hilo. La adrenalina recorría sus cuerpos mientras esperaban noticias. ¿Quién saldría airoso? ¿Qué secretos revelaría la oscuridad de aquella noche? La tensión era palpable, y aunque la incertidumbre llenaba cada rincón, todos sabían que la respuesta, sea la que sea, cambiaría sus destinos para siempre. La brisa helada continuaba azotando San Miguel, y cada alboroto de hojas crujientes parecía un lamento, como si la selva misma estuviera advirtiendo a los habitantes sobre el peligro que acechaba. En medio de la expectación, doña Elena se acercaba a la selva de la que había salido el jaguar. Sabía que debía regresar. Sintiendo un imperioso tirón en su pecho, respiró hondo y, con el corazón latiendo como un tambor, se adentró entre la densa vegetación. El corazón le palpitaba con fuerza. A cada paso, el aire se tornaba más pesado, la tensión era casi insoportable. ¿Qué pasaría si el jaguar estaba mucho más herido de lo que pensaba? ¿Y si se había liberado y estaba aún más furioso? Su mente se llenaba de imágenes aterradoras, pero el amor y la compasión por el animal la guiaban. Mientras tanto, en el colegio, la anaconda aún se retorcía a sus anchas, ajena al caos que había provocado. Los niños, aturdidos, eran llevados por sus padres, quienes murmuraban rumores escalofriantes. Dicen que hay algo oscuro detrás de esta serpiente, algo que no podemos ver. La directora trataba de mantener la calma y organizaba a los pocos valientes que se quedaban como vigilantes. No dejemos que el miedo nos gobierne, decía con voz temblorosa. Pero sus ojos traicionaban su nerviosismo. En las entrañas de la montaña, Tomás luchaba por mantenerse consciente. La caída lo había dejado en un abismo de dolor y soledad, y a pesar de sus heridas, una voz profunda, casi ancestral, comenzaba a rebullir en su interior: tu desafío no ha terminado. El eco del grito que había resonado en el aire aún retumbaba en su mente. En sus pensamientos, una marea de dudas lo abrumaba. ¿Era un héroe, o simplemente un necio que había desafiado a la montaña? La angustia lo tragaba lentamente, pero una chispa de supervivencia despertaba entre sus venas. Las horas transcurrieron, y el silencio se convirtió en un cómplice de los temores colectivos.
Fue entonces que un grupo de hombres valientes, equipados con linternas y sogas, se dispuso a aventurarse en busca de Tomás. Al cruzar el umbral de lo conocido, la oscuridad pareció cerrarse a su alrededor. «¿Y si nunca vuelve?», murmuró uno de ellos. La idea se instaló como un hielo en el corazón del grupo. De regreso en la selva, doña Elena finalmente localizó al jaguar. Su mirada amenazante y profunda se cruzó con la de ella. Un instante de puro terror. Pero en su corazón, la decisión estaba tomada: lo liberaría, o morirá intentándolo. Así, sin importar las consecuencias, comenzó a deshacer la trampa que mantenía al majestuoso animal cautivo. Mientras tanto, la anaconda se retorcía aún más, presagiando un desenlace que ya no podían ignorar. La directora, atenta y temerosa, sintió que esa serpiente era solo un símbolo de algo más grande que se avecinaba, un reflejo de las fuerzas que acechan a San Miguel. Todo collía en un torbellino de emociones, un desenlace que amenazaba con romper la calma, revelando secretos que cambiarían el destino del pueblo para siempre. Pero justo cuando doña Elena pensaba que podía haber una oportunidad de salvar al jaguar, un sonido sordo emergió de la oscuridad. ¿Qué le esperaba a ella y a los demás? El jaguar se volvería en su contra. Las sombras rodeaban a San Miguel mientras el misterio de la noche se destapaba. ¿Valdría la pena arriesgarlo todo en un intento por salvar aquello que se considera perdido? Las decisiones se forjan bajo presión y algunas pueden costar más de lo que imaginas. Doña Elena detuvo su movimiento al escuchar el sonido sordo que reverberaba en la penumbra. Era un eco profundo, como si la propia selva exhalara una advertencia. El jaguar, consciente de su presencia, retrocedió un paso. Sus ojos ardían como brasas en la oscuridad, y el instinto de caza se entrelazaba con el dolor que emanaba de su herida. Aún así, doña Elena sabía que debía avanzar. La empatía que sentía por esa criatura había superado su propio miedo. «Vas a estar bien», murmuró casi en un susurro, mientras continuaba desenredando la trampa con manos temblorosas. Pero al otro lado de la selva, la calma se transformó en caos. Tras la desaparición de Tomás, los hombres del pueblo buscaban en cada rincón de la montaña, llamando su nombre. El eco regresaba burlón, como si la montaña no quisiera revelar sus secretos. Sin embargo, en sus corazones latía una esperanza: encontrarlo a tiempo. Para la directora de la escuela, la situación se tornaba cada vez más desesperante. La anaconda, que antes había sido una simple curiosidad, ahora era un símbolo del mal que se acechaba. «No podemos permitir que esto siga así», les decía a aquellos que quedaban. «Una tormenta se acerca, y debemos proteger a nuestros niños». Las palabras resonaban, pero su voz temblaba al enfrentarse al temor que crecía como un monstruo en sus mentes. En la profundidad de la montaña, Tomás luchaba con sus propios demonios. El cansancio se adueñaba de su ser, y las sombras danzaban a su alrededor. La voz ancestral que había escuchado antes reverberaba más fuerte: «¿Qué elegirás, héroe o víctima?». Intentó levantarse, pero un dolor punzante le atravesó el cuerpo y cayó de nuevo. Sin embargo, junto a él, en la oscuridad, algo se movía. Era algo lento, escalofriante, y el corazón de Tomás se detuvo un instante. ¿Era la muerte o la salvación? Mientras tanto, la selva temblaba. Doña Elena logró liberar una de las patas del jaguar. La bestia, aún llena de miedo, observaba a su rescatadora, indecisa. Una chispa de reconocimiento brilló en sus ojos. Pero el sonido sordo resonó de nuevo, sonando más cerca esta vez. La sombra de un hombre emergió, sus intenciones ocultas tras un afán de poder. «¿Qué haces aquí, vieja?». «No deberías haber venido», dijo una voz cargada de desprecio. Era uno de los cazadores conocidos en San Miguel, alguien a quien doña Elena temía. Él siempre había creído que se debía dominar a la selva, que los seres vivos solo existían para ser controlados. «Voy a liberar a este jaguar», respondió ella, con una determinación que sorprendió incluso a sí misma. Su voz era firme, pero dentro de su pecho latía una inquietud que la empujaba hacia adelante. El cazador soltó una carcajada fría, y levantó su arma. «¿Crees que puedes salvarlo? No tienes idea de lo que estás haciendo. Este animal pertenece a mí». Las palabras le cayeron como un peso sobre el corazón de doña Elena. Debía arriesgar su vida por el jaguar, o permitir que ese hombre lo destruyera. El tiempo se detenía. La decisión se cernía sobre ella, un aluvión de posibilidades tan oscuro como la noche misma. En las profundidades de la montaña, Tomás sintió la presencia de esa sombra y dejó escapar un grito:
que resonó en sus propios miedos. ¿Era un llamado de auxilio o de advertencia? Las vidas de todos estaban entrelazadas. Cada acción desencadenaba una reacción, creando un hilo de terror y esperanza. ¿Qué sucedería cuando los caminos de doña Elena y Tomás se cruzaran de nuevo? ¿Sería el jaguar un salvador o un peligro? La selva no tenía respuestas, solo el eco de susurros y la promesa de un conflicto inminente. Doña Elena sintió que el aire se volvía denso como un manto de miedo que la oprimía. La risa burlona del cazador reverberaba en su cabeza. Sin embargo, los ojos del jaguar, brillantes y vulnerables, la anclaban en el momento. «Confía en mí», dijo en un susurro casi inaudible, como si realmente pudiera comunicarse con la criatura. El jaguar retrocedió un paso más, su cuerpo temblaba por la mezcla de dolor y desconfianza. El cazador, confiado en su poder, dio un paso hacia adelante, el cañón del rifle destellando con amenazas. «No pienses que tienes opciones, anciana. La selva me pertenece. Y tú, estás en mi camino». Una resignación recorrió el espíritu de doña Elena, pero también un destello de furia. ¿Cómo podía alguien ver la belleza del bosque como un mero trofeo? Mientras se enfrentaba al cazador, un grito resonó a lo lejos, crudo y desgarrador. Aquel era el grito de Tomás. Su corazón se detuvo en su pecho, y la imagen de su hijo fluyó a borbotones. «No puedo dejar que esto suceda». La determinación volvió a encender su ser. «Suéltalo», gritó, casi sin pensar. El cazador se detuvo, sorprendido por la súbita valentía que emanaba de ella. Tantas vidas dependían de sus elecciones. El jaguar se acercó un paso más, mostrando que también deseaba vivir en la oscuridad de la montaña. Tomás sintió como su voz se perdía entre las sombras. La presencia se movía, más cercana, y un sudor frío empapaba su frente. «¿Quién está ahí?», preguntó, pero la respuesta fue solo un silencio opresor. Su mundo se había reducido a la inminente lucha por escapar. La voz ancestral retumbaba en su mente, héroe o víctima. Tomás. En ese instante, un rayo atravesó el cielo, iluminando brevemente la cueva donde se encontraba. El miedo se transformó en pánico cuando reconoció la figura de la anaconda deslizándose entre las piedras. Su cuerpo era un torbellino de escamas brillantes. «No, no, no», gritó, mientras un vórtice de emociones lo envolvía. Era el perdón o la condena. De vuelta con doña Elena, el cazador, visiblemente incómodo, cambió de táctica. «Si quieres salvar al jaguar, tendrás que sacrificar algo en su lugar», dijo, su tontería convirtiéndose en amenaza. Las palabras le hicieron centellear la mente. ¿Qué podía ofrecer? ¿Su vida? ¿Qué tal esto?, preguntó él, señalando el jaguar. «Tú lo salvas, yo lo mato. Tu sacrificio para un ser que no te conoce». Sus palabras eran veneno, y doña Elena sintió que una bandada de pájaros oscuros se posaban en su pecho. «No. Estoy aquí para luchar por él», replicó ella, con una fuerza nueva. Pero la sombra del cazador se había alargado, y sabía que la selva estaba escuchando. Todo estaba conectado. Tomás, aún atrapado en su oscuro destino, escuchó el eco de una pelea afuera de la cueva. Los gritos se mezclan con sus recuerdos. Cada uno traía imágenes de su madre, de su hogar, y por primera vez en días, una chispa de esperanza se encendió en su corazón. «Mamá», logró gritar, con todas sus fuerzas. Doña Elena, al reconocer el grito de su hijo, sintió que la tierra crujía bajo sus pies. «Tomás». La angustia la invadía. Ya no había vuelta atrás, no solo luchaba por el jaguar, sino por la vida de su hijo. El cazador se dio cuenta de que había subestimado la determinación de una madre. La tensión entre ellos creció, y el jaguar, consciente de la lucha por la vida que se desataba, se posicionó entre ella y el hombre. Todo un drama se tejía en la selva, donde cada decisión podría llevar a la salvación o a la ruina. Mientras el ambiente se electrificaba con la intensidad del momento crucial, la selva misma parecía contener la respiración, preguntándose si el amor de una madre podría superar el odio de un cazador. Pero una sombra se cernía sobre la situación, algo aún más oscuro que el deseo de control. ¿Qué ocurriría cuando la realidad revelara sus verdaderos colores? La verdad secreta estaba a punto de salir a la luz, y todos estaban a un paso de descubrirla. La noche se profundizaba, y el aire era un cóctel de tensiones. Doña Elena, aún con el corazón acelerado, sentía que cada latido era un eco de lucha. La conexión entre ella y el jaguar se intensificaba,
y sintió que había un hilo invisible que los unía en su búsqueda de libertad. El cazador, confiado en su dominio, había comenzado a tambalear la delgada línea que separaba la esperanza de la desesperación. ¿Qué tan profundo es tu amor por esa criatura?, preguntó el cazador, su mirada endureciéndose. ¿Sufrirías por él? ¿Sufrirías lo suficiente como para dejar ir a tu hijo? Sus palabras eran dagas, y ella sentía cada punzada, cada recuerdo de Tomás asaltando su mente como fantasmas en la penumbra. «Eres un monstruo», chilló ella, la rabia brotando en su pecho mientras el jaguar comenzaba a mostrar inquietud, girando su cabeza a un lado, como si entendiera la gravedad de la situación. Sin embargo, dentro de la cueva, la oscuridad parecía alimentarse del temor de Tomás, exacerbando su angustia, como un fuego avivado por aire confinado desde su escondite. Él escuchaba la voz de su madre resonar con fuerza. «Mamá, no, no lo hagas», gritó, deteniendo el aliento en un instante. Cada palabra provenía de un profundo lugar de amor, pero también de un deseo de protección. Sentido por un hilo de conexión que lo ligaba al jaguar, se sintió como un prisionero de su destino. El cazador sonrió, una expresión que helaba la sangre. «Entrégame al jaguar, y yo te devolveré a tu hijo». «Así de simple», dijo, haciendo un gesto con el rifle que casi podía atravesar la piel de la anciana. «Eres una madre, ¿no? Aprende a hacer sacrificios». El jaguar, sintiendo la presión, comenzó a retroceder, mientras doña Elena se puso firme. «No lo haré. Tengo algo que tú no entiendes. Esa belleza que buscas destruir ya ha sido parte de mi vida. Aunque suene descabellado, yo no tengo miedo de perderme, tengo miedo de perderlo a él». Mientras tanto, en la cueva, Tomás sintió que el aire cambiaba de inmediato, y un nuevo sonido perturbador reverberó en las paredes. Era un ruido sibilante que le erizaba la piel. «No, no, no», repetía para sí mismo, a medida que la anaconda se hacía visible, deslizando sus escamas brillantes con un objetivo visible, él. La ansiedad lo envolvía, y con cada movimiento, el sudor rodaba por su frente, y la incertidumbre cortaba su respiración como un cuchillo afilado. «Es tu oportunidad. Usa el miedo», resonó la voz en su mente, la misma que había estado hablándole, sugiriendo que el miedo podía convertirse en su aliada. Con valentía renovada, se levantó a medias y gritó: «Mamá, no lo hagas». Doña Elena miró al cazador y su determinación se volvió más fuerte. «No estoy aquí para hacer tratos, sino para proteger lo que amo». Pero, en el fondo, la pregunta la asediaba: ¿qué pasaría si el precio a pagar era demasiado alto? Los árboles alrededor comenzaron a murmurar, como si la selva misma estuviera sopesando el dilema. Doña Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, y en ese momento, una sombra emergió entre los árboles. Era un grupo de personas, guiados por el canto profundo de la selva, sus ojos brillaban con determinación, armados con antorchas y herramientas improvisadas. «Mamá», gritó Tomás desde su prisión, pero la preocupación en su voz hizo eco también entre los recién llegados. ¿Quiénes eran? ¿Amigos o enemigos? El cazador, ahora con el rostro pálido, se dio cuenta de que el tiempo se había agotado. «No me obligues a decidir entre ellos», susurró, su voz quebrándose mientras la selva cobraba vida. La tensión creció, y se prepararon para una explosión inminente. La mirada de doña Elena cruzó la de Tomás. Sabía que las decisiones que tomara nadie podría cambiar. En ese instante, todo estaba en juego y el destino de su familia y el jaguar pendía de un hilo, pero en la oscuridad de la selva, aún había secretos por desentrañar. El verdadero milagro estaba a punto de revelarse, y nadie sabía con certeza qué vendría después. El rugido profundo del jaguar resonó en la noche, un sonido antiguo que atravesó la tensión como un rayo, y el cazador retrocedió un paso, sus ojos escudriñando la oscuridad como si de allí pudieran surgir los demonios que temía. La silueta de doña Elena, firme y resuelta, era un faro en medio del caos. Los recién llegados formaron un círculo, sus rostros coloridos y determinados iluminados por las antorchas que danzaban en la brisa. Era un grupo de campesinos de la aldea, aquellos que habían escuchado rumores sobre el cazador y su brutalidad, decididos a luchar por lo que creían era justo. «¡Liberen al jaguar!», gritaron con una voz unida, desafiando al opresor que los había atormentado durante tanto tiempo. Mientras tanto, en la cueva, Tomás se había encogido en un rincón, temblando. La anaconda, deslizándose lenta y amenazante, parecía estar más interesada en su miedo que en su carne. Fue entonces cuando recordó las palabras de su madre:
El miedo puede ser un aliado. Con cada pulso de terror, sintió como su conexión con el jaguar se fortalecía. En un impulso, reunió toda su valentía. «Mamá. Confía en mí. Estoy aquí. Sálvanos». Las palabras de Tomás atravesaron la intensidad densa de la noche como un faro de esperanza. Doña Elena volvió a mirar hacia la cueva, donde el eco de su hijo resonaba como un canto desesperado. En ese momento, comprendió que su lucha no era solo por el jaguar, sino también por Tomás, por su familia, por la vida que había construido en aquel rincón del mundo. El cazador, empujado por la violencia de la situación, levantó su rifle. «¡Atrás!», gritó, una nota de desesperación temblándole en la voz. La tensión hecha de ansias, deseos y esperanzas justas estalló de repente. Los campesinos levantaron sus antorchas, el fuego brillando intensamente, como la luz de la verdad lista para desbaratar las sombras de la opresión, pero el jaguar, sintiendo la inminente explosión de confrontación, avanzó, sus ojos destellando furia y valor. Era como si compartiera el espíritu de todos aquellos que luchaban. La selva estaba viva, vibrando con la energía del inminente conflicto. Los árboles parecían murmurar advertencias, como si intrigas ancestrales fueran a despejarse en breve. «No pienses que puedes escapar de esto», desafió el cazador, su voz cargada de pánico. Pero sus palabras, en vez de asustar, encendieron una llama en los corazones de los campesinos. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, un trueno estalló en el cielo como un eco premonitorio, y una lluvia torrencial comenzó a caer, borrando el polvo del camino y llenando el aire de un profundo aroma a tierra fresca. En la cueva, Tomás aprovechó la confusión. La anaconda, momentáneamente distraída por el estruendo de la tormenta, giró su cuerpo hacia la entrada de la cueva. «Ahora o nunca», susurró Tomás para sí mismo, empujándose hacia adelante. ¿Era esto su momento? La oportunidad que su madre y él habían estado esperando. Con un grito feroz, doña Elena avanzó hacia el cazador, y la línea entre la venganza y la protección comenzó a desdibujarse. La selva parecía prepararse para un enfrentamiento, el aire pesaba con expectativas y silencios. Todo estaba por resolverse en esa noche oscura donde lealtades y verdades estaban a punto de revelarse. «Ahora, Tomás», gritó doña Elena, y el mundo entero se detuvo. ¿Lograría su hijo hacerse libre de la serpiente y escapar antes de que todo se derrumbara? La incertidumbre lo envolvía mientras la lluvia caía con furia sobre la selva, cada gota una promesa de cambio. Tomás sintió el frío de la cueva a su alrededor, pero el sudor de su frente lo golpeó como un torrente. La oscuridad apenas se podía cortar. Con un latido desbocado, se movió, el eco de la tormenta resonando en sus oídos. La serpiente temía pero no se iba. Ella se retorcía, como si olfateara su temor. «Tienes que hacerlo», pensó, enfatizando cada palabra en su mente, empujando su cuerpo hacia adelante. Así, dando un paso titubeante, se acercó a la anaconda, que parecía más interesada en el ruido externo que en la presa que tenía justo frente a sus ojos. La lluvia fuera estallaba como un martillo contra la tierra, y artículos del pasado resonaban en su mente, historias de su madre, de abuelos que hablaron con la selva, de guardianes antiguos que no siempre eran lo que parecían. De repente, el jaguar salió disparado de la oscuridad, su figura coronando la salida de la cueva como un dios de la selva. Se plantó frente a Tomás, y sus ojos amarillos brillaban intensamente, como faros, en medio de la penumbra. Había una conexión poderosa entre ellos, un vínculo que trascendía la lógica. Eran uno y el mismo en ese instante. La feroz anaconda se detuvo, paralizada ante la mirada del jaguar, temerosa de su rey. Doña Elena giró la vista hacia la cueva justo cuando la lluvia tambaleaba su agresión. En el frente, los campesinos seguían gritando, levantando las antorchas como estandartes de justicia, ignorantes del antagonismo que crecía en su interior. El cazador, tambaleándose entre la furia y el pánico, apretó su rifle. «No puedo fallar», murmuró, mientras su pulso reverberaba en sus manos. Un rayo iluminó el cielo, y la selva estalló en sonidos que parecían resonar en las venas de Elena. La lealtad hacia su hijo palpitaba en su corazón como un tambor de guerra. «Hoy no cederemos», gritó a sus compañeros. El jaguar, una sombra entre sombras, avanzó, y la anaconda retrocedió en el último momento, atrapada entre su instinto depredador y el terror que ahora dominaba el aire. Tomás, sostenido por el poder de aquel espíritu ancestral, se armó de valor. «No estoy solo», dijo en voz alta.
La voz del niño se fundió con el rugido del jaguar, resonando con fuerza en todo el lugar. Los campesinos sentían la magia en el aire, su fe renovada por la presencia del jaguar y el coraje de Tomás el cazador, sintiéndose acorralado, levantó su arma. «¡Apártense!», gritó sin poder ocultar el terror que crecían en su voz. Sin embargo, cada vez más personas se unían al clamor por la libertad. El miedo había dado paso a la determinación. La selva entera parecía aliarse con ellos, y el eco de su lucha rugía como un canto, pero en ese instante de unidad, un extraño sonido emergió de la cueva. Una grieta se formó en la tierra, y se oyó un susurro antiguo, oscuro, que advertía: «No todo es lo que parece». Las miradas se dirigieron a la cueva, donde sombras danzaban al ritmo del ruido de la tormenta. Tomás, aún en la penumbra, se giró hacia el salvat. «Mamá, ven». No había palabras que pudieran expresar lo que estaba sucediendo, pero la angustia inundó su corazón. ¿Qué peligro aguardaba aún en la gruta? ¿Qué significaba eso?, se preguntaba la multitud. La conexión despertada había cruzado límites, y el jaguar observaba. Pero al mirar a su madre, Tomás vio una tenue luz que iluminaba su rostro. Era la decisión que todos debían tomar: seguir adelante hacia la lucha o volver a lo que conocían, arriesgando la ira de lo desconocido. Las decisiones estaban a punto de desatar un tsunami de consecuencias. La tormenta rugía, pero la selva parecía contener el aliento. Tomás temía que su valentía no le bastara. ¿Lograrían liberar al jaguar y escapar del peligro, o el eco de lo oscuro los alcanzaría? La noche mantenía un secreto que estaba a punto de revelarse. El tiempo se detuvo por un instante, como si la selva misma estuviera evaluando la decisión que cada uno de los presentes debía tomar. Tomás podía sentir el latido de su corazón resonando en su pecho, más fuerte que el estruendo de la tormenta. La grieta en el suelo parecía expandirse lentamente, absorbiendo la luz y generando un halo de misterio ominoso. ¿Qué secretos se escondían en las sombras de la cueva? Doña Elena, con el miedo apretándole el estómago, se dio cuenta de que su hijo necesitaba guía. Su amor era un ancla en la tormenta. «Tomás, ven a mí», gritó, pero su voz fue ahogada por el rugido del viento y los gritos de los campesinos. Se sintió impotente al ver a su niño enfrentarse a lo desconocido, ese pulsar oscuro que emergía de la montaña. Mientras algunos campesinos comenzaron a caer de rodillas, invadidos por el pánico, otros levantaron sus antorchas como si la luz pudiera incluso desvanecer la tormenta. Daniel, un robusto campesino, con sus ojos llenos de determinación, levantó el pecho. «No retrocederemos», clamó mientras miraba a Tomás y al jaguar, esperando que el espíritu protector finalmente se mostrara. En la cueva, las sombras comenzaron a cobrar vida. Una figura oscura se materializó, emergiendo de la bruma como un espectro. La piel de ese ente era como la noche misma, humeante y llena de secretos. La voz que salió de su boca era un eco retumbante, envolviendo a todos en un manto de frío ancestral. «Ustedes quieren liberarlo, pero no saben lo que eso implica». Los murmullos de la multitud se intensificaron, un crescendo de incertidumbre. «¿Qué significa eso?», susurró alguien, desbordado por un terror palpable. El jaguar se interpuso entre el espectro y Tomás. Sus ojos brillaban intensamente, mostrándole un camino que muchos no se atreverían a seguir. «No es solo un animal», pensó Tomás, recordando las historias de su abuelo sobre los guardianes de la selva. Aquella criatura era un símbolo de lucha, la esencia de su pueblo. «Este es nuestro momento». «No hay que temer», gritó Tomás con una voz más firme que jamás había tenido. A su alrededor, el grupo se quedó quieto, como si el tiempo y el ruido se detuvieran. Las miradas se centraron en él, la fe comenzaba a renacer. «La selva nos ha dado todo, y ahora es nuestro turno. No dejaré que su poder se pierda en la oscuridad». La reacción fue inesperada. Un susurro de esperanza comenzó a circular entre los campesinos. La luz de las antorchas tembló, pero se elevó. «Adelante», resonó la voz de doña Elena, acompañando el latido del corazón de su hijo. Tomás dio un paso decidido hacia la criatura oscura. Un aire denso lo rodeaba, pero no podía dar marcha atrás. En su interior, ardía el fuego de sus ancestros, la fuerza de aquellos que jamás se rindieron. «Necesito saber qué haces aquí». La entidad rió, una risa hueca que resonó, como si se burlara de su fragilidad. «Buscarás respuestas donde solo hay caos. Pero la verdad viene con un precio».
Las sombras se arremolinaron a su alrededor, intensificando el misterio y el miedo. Entonces, algo inesperado sucedió. La grieta en el suelo se iluminó con luz pulsante y un rayo de energía emergió, iluminando las sombras. Era como si el conflicto entre la luz y la oscuridad se intensificara, reclamando su lugar en la selva. Tomás sintió que el aire vibraba con cada palabra que se producía, como si cada latido de su corazón resonara con la esencia misma de la selva. «Tengo que saber más», gritó Tomás, su voz resonando en la cueva. Pero, ¿estaba preparado para las revelaciones que se avecinaban? La tormenta rugía con más fuerza, y un trueno resonó desde lo profundo de la tierra, ahogando cualquier duda. En ese momento crucial, la figura oscura parecía sonreír. ¿Qué se desataría al seguir adelante? Se sentía atrapado entre el deber y el peligro, entre la oscuridad y la luz. Tomás miró a su madre, esperando su respuesta. El envuelto espíritu del jaguar observaba en silencio. Las luces comenzaban a mezclarse, y en el fondo de la cueva, una nueva sombra se asomaba. La verdad está esperando ser revelada, pero el precio será alto. ¿Lograría Tomás descifrar el significado de aquellas palabras, o quedaría atrapado en una red de sombras cada vez más densa? La selva se preparaba para un desenlace inesperado. La luz pulsante de la grieta se expandía, como una flor abriéndose en medio de la oscuridad. Tomás sintió que el aire se volvía electrizante, y una mezcla de temor y determinación inundó su ser. La figura oscura, ahora casi tangible, parecía absorber la luz, creando un contraste que desafiaba todo lo que conocía. ¿Estás listo para el sacrificio?, preguntó la entidad, su voz resonando en la cueva. Ante su pregunta, la atmósfera se tornó pesada, como si el tiempo mismo se detuviera para permitir que cada campesino asimilara la pregunta aterradora. Su mirada se desvió hacia su madre, que se mantenía en pie, su rostro una mezcla de orgullo y terror. Sabía que no podía dar marcha atrás. «Sí, estoy listo», gritó Tomás, sintiendo que su voz se mezclaba con los truenos estruendosos. Él estaba decidido a descubrir qué secretos ocultaba la selva, y el jaguar se quedó a su lado, sus ojos fijos en el espectro. En ese momento, las antorchas comenzaron a titilar violentamente, como si la selva misma respondiera a su declaración. La figura oscura sonrió, una expresión tanto malévola como seductora. «Entonces, prepárate a enfrentar lo que has ignorado durante tanto tiempo». De repente, un viento imponente barrió la cueva, enviando volutas de polvo y hojas por los aires. Tomás sintió que su visión se nublaba, y el ambiente se tornó una vorágine de sombras y luz. Los campesinos gritaron, algunos intentando retroceder, pero la energía que emanaba de la grieta los mantenía cautivos. Daniel, quien había sido un bastión de resistencia, gritó, «¡No se vayan! ¡Nos necesita!». Las palabras resonaron como un eco entre el grupo, y Tomás sintió que toda la fiera fuerza del grupo se unía, invocando la esencia de sus ancestros. El jaguar se movió, y como respuesta, la grieta se amplió aún más, proyectando formas inquietantes en las paredes de la cueva. «Las raíces de esta selva están más vivas de lo que crees. Cada sacrificio, cada vida ha alimentado su corazón», explicó el espectro, elevando su voz sobre el bullicio de la tormenta. «Pero hay quienes no están dispuestos a dejarlo ir. ¿Cuál es tu elección, joven? ¿Salvar tus tierras o mantener el poder a costa de otros?». Tomás sintió como si la tierra misma se tambaleara bajo sus pies. Sabía que el poder tenía un precio, pero el sacrificio de otros nunca había sido parte de su deseo. Las palabras del espectro rebotaban en su mente, creando un conflicto interno. ¿Era la selva un lugar de vida o de sacrificio? Se dio cuenta de que debía tomar una decisión que lo marcaría para siempre. «No se trata de una elección egoísta», gritó, su voz resonando con fuerza. «La selva necesita equilibrio. No podemos ceder al miedo y al sacrificio». Pero mientras hablaba, la grieta fulguró una vez más, iluminando el rostro de su madre que ahora lucía angustiadamente resignada. Doña Elena dio un paso adelante, con una determinación renovada. «Tomás, el poder que buscamos no debería traerse a través del miedo. Debemos unirnos con la esencia de la selva, no dominarla». Las palabras de su madre resonaron como un mantra, y Tomás sintió una nueva claridad. «¿Es esto parte de su precio?», inquirió Tomás, mirando al espectro. La risa ominosa de la figura se expandió, reverberando a través de las paredes. «Todo poder requiere un sacrificio. Pero cada sacrificio conlleva su propia historia». Mientras la cueva se llenaba de una energía casi palpable,
Tomás comprendió que la verdadera batalla no era contra la sombra, sino dentro de sí mismo. La selva estaba viva, y para liberarla debía aceptar lo que su corazón le dictaba en medio de una tempestad que parecía fuera de control. Asestó su siguiente decisión: liberaré a la selva, aun si eso significa enfrentar mis propios miedos. Pero con ello, sintió que algo tremendo se movía en la grieta, un poder que podía convertirse en su mayor aliado o su más temible enemigo. Las sombras comenzaron a agitarse, figuras ancestrales surgieron, y el rugido de la tormenta se volvió un lamento. Tomás comprendió que su lucha apenas comenzaba, y en la oscuridad, una verdad más aterradora estaba a punto de revelarse. Sería capaz de confrontar esa verdad oscura que lo rodeaba sin perderse en ella, o la selva exigiría un precio que nunca imaginó. La grieta resonaba, y cada latido del corazón de Tomás marcaba el camino hacia un destino incierto. La lluvia caía sin compasión sobre San Miguel. En la cueva, el ambiente se tornó irrespirable, pero la determinación de Tomás lo mantenía erguido. Sentía que todo estaba a punto de cambiar y su voz, potente y decidida, clamó: «Liberaré a la selva». Al pronunciar esas palabras, una onda de energía recorrió la cueva, iluminando las sombras y revelando vislumbres de antiguos guardianes danzando en la penumbra. Era el alma de la selva, reclamando su lugar en aquel momento crucial. Dos fuerzas chocaban en esa noche oscura. Doña Elena, con lágrimas en los ojos, miró a su hijo. Su amor era un refugio ante la tormenta de emociones que les invadía. «Tomás, no te arriesgues», arrancó de sus labios, pero el brillo decidido en los ojos de Tomás le hizo comprender que, más que nunca, su hijo debía forjar su propio camino. El cazador, abrumado por la súbita unión del pueblo, cedió. «Esto no se quedará así», gritó mientras intentaba reponerse de su pánico, el rifle temblando en sus manos. Pero los miembros del pueblo avanzaban juntos, armados no con armas, sino con la fuerza de la comunidad, dejando claro que ya no temían. «No dejaremos que la oscuridad nos venza», resonó la voz de Daniel, elevando la moral. El jaguar, en un acto inusitado, se posicionó entre Tomás y el cazador. Sus ojos destellaban con una sabiduría primigenia, un recordatorio de que los lazos entre todas las criaturas eran más fuertes de lo que se podía imaginar. La grieta había comenzado a brillar intensamente, y en su interior, el rostro del espectro se tornó más sereno, como si entendiera que el desafío estaba cambiando de cara. «Cada decisión trae consecuencias», advirtió. «¿Están dispuestos a enfrentarlas?». Las voces de los campesinos se elevaron en acuerdo unísono. Eran guerreros de su tierra, listos para luchar. Una lluvia torrencial cayó de repente, arrastrando la tierra. El rugido de la selva reverberaba como un latido, un recordatorio de que la naturaleza exigía respeto. Tomás sintió que el hambre de la selva se conectaba con su propio deseo de proteger, y el miedo se transformó en un abrazo de fuerza. «El equilibrio regresa. No más sacrificios», gritó, y las palabras surcaron el aire como un hechizo antiguo. Con un profundo suspiro, doña Elena levantó sus manos. «Estamos aquí juntos, unidos por lo que amamos. No se trata solo del jaguar, se trata de nuestro hogar». La multitud se unió en un grito de apoyo, una ola de energía que llenaba la cueva con poder ancestral. El espectro, sorprendido por la unión de los corazones, inclinó la cabeza. La verdadera fuerza proviene del amor y la comunidad. Aprendieron lo que muchos olvidaron. La grieta en el suelo comenzó a retraerse, como si la oscuridad estuviese cediendo a la luz que emergía de la verdad compartida entre todos. Mientras el monstruoso cazador intentaba tomar el control una vez más, el jaguar hizo un salto feroz, mostrando que la selva no se rinde. Con un resplandor brillante, el espíritu de la selva emergió, abrumando al cazador con su poder y olvidando el odio que había alimentado. Los ecos del pasado resonaron y las sombras se disiparon. Las almas ancestrales agradecieron a Tomás y a su madre por su lucha y sacrificio. Con un último estallido, el espectro se desvaneció y el silencio llenó el aire como un abrazo. El jaguar, ahora libre, se volvió a Tomás y doña Elena, sus ojos llenos de gratitud. «Ahora es su turno de proteger», resonó su voz, como si entendiera que la unión de todos había renovado la vida. Los campesinos, aliviados, celebraron su victoria. El pueblo de San Miguel había logrado lo que parecía imposible: liberaron a la selva. La lluvia, que antes fue tormenta, se transformó en una bendición, lavando las heridas y nutriendo la tierra. Tomás, con su madre a su lado, miró hacia el horizonte donde la selva cantaba de nuevo. «Hoy hemos hecho historia», susurró. Y aunque sabían que el camino sería largo, estaban listos para enfrentar cualquier desafío, juntos. La calma volvía a abrazar San Miguel, y el jaguar,
símbolo de su victoria, se deslizó hacia la espesura con un último vistazo. Eran guardianes ahora. La selva y su gente, de nuevo en armonía, sus corazones latían como uno solo, y mientras la vida retomaba su curso, la promesa de proteger su hogar se convirtió en un juramento eterno. Recuerda que esto es solo el comienzo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las siguientes aventuras de San Miguel. Dale like ahora para que podamos seguir creando historias que te dejarán sin aliento. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace de esta historia. Compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos también es clave. Ellos merecen experimentar lo que significa ser parte de esta comunidad. No esperes ni un segundo más.